Hace ya un año, hice una encuesta en la pestaña de comunidad, preguntando cuál sería el próximo iceberg del canal, encuesta de la cual saldría victorioso Solitaire con la mayoría de votos, y es que yo desde hace mucho ya le traía ganas de hacer un iceberg a este anime, pero dicho iceberg duraría tanto en hacerse debido a que no me había leído el manga aún para ese entonces, y me lo tuve que leer, para tener una noción más clara de las cosas. Hoy y después de una larga lectura, e investigación, te vengo a traer este iceberg al cual le he metido bastante tiempo y dedicación. Te presentó el iceberg de Solitaire y sin más que decir, luces, cámara, y acción. Nivel 1. Como siempre, al menos en mis icebergs de anime, me gusta empezar con la persona que lo empezó todo. En este caso nos toca hablar de Atsushi Okubo, el mangaka tras esta obra. Él mismo nació el 20 de septiembre de 1979, contando actualmente con 44 años. Su amor por el arte y el dibujo desde que era muy pequeño, lo llevaría a meterse en el mundo del manga, siendo asistente de Rando Ayamine, en el manga de Headbangers como dibujante, antes de crear un one shot de corta duración, del cual hablaremos más adelante, para posteriormente después, crear el manga que lo posicionaría como un mangaka reconocido en la industria. Solitaire, actualmente Okubo se encuentra retirado, pero su legado al ser uno de los mangakas más creativos de los últimos años, y el impacto que sus historias dejaron en la industria del anime jamás será olvidado. El grupo de Facebook, fans de Solitaire, es el grupo más grande de fanáticos de habla hispana que tiene esta franquicia. Yo soy parte de él, y si a ti te interesa te puedes unir también. Su comunidad sigue estando muy activa a pesar de que no salga nada relevante de la franquicia, ni una nueva temporada del anime, ni algo que haga que los fanáticos estén más activos. Esto solo demuestra lo unida que es la comunidad de Solitaire, a pesar de los años. Solitaire, a pesar de que no es un anime tan popular como otros, sí ha tenido sus juegos como otros animes, pero no han sido muchos lastimosamente, pero de los cuales amerita hablar, como por ejemplo el que sería el primero de ellos. Solitaire Monotone Princess, es un juego lanzado para la Wii en el 2008, desarrollado por la misma Square Enix. El juego es tipo Musou, o sea de enfrentarnos a grandes oleadas de enemigos mientras usamos a los protagonistas del anime. El juego expande también la historia del anime al ubicarse entre el arco del experimento y el del dragón negro, y aunque no es canónico en la historia, como dato curioso, tanto en el juego como en el opening animado, aparece cierto personaje que aparece en el manga de suma importancia para la trama, que en el anime no apareció por la diferencia en las adaptaciones. Solitaire, Medusa's Plot, es un juego lanzado en octubre del 2008 para la Nintendo DS, teniendo una jugabilidad similar al juego anterior, pero con gráficos tipo chibi. Bueno, es una Nintendo DS, tampoco le voy a exigir tanto. El mismo solo está disponible en Takataka, y por lo que sé, no ha tenido traducción ni oficial, ni por los mismos fanáticos. Solitaire Battle Resonance, es un juego lanzado para la PSP en el 2009, el mismo es un juego de peleas clásico en 2D, en donde haremos combos y ataques especiales, con los personajes del anime. Este juego también solo saldría en Takataka, pero un grupo de fanáticos en el 2022 lo traducirían. Solitaire por Solitaire Not, fue un juego lanzado para Android y iOS en el 2014, que tiempo después en el 2015 cerraría, junto a su sitio web, debido tal vez al fracaso del anime de Solitaire Not. La verdad es que de este juego sí no sabía nada, y es que del juego en sí no se sabe nada, ni de cómo era. Me enteré fue por la página fandom de Solitaire, y los pocos sitios que hablan de él están en japonés, siendo que probablemente solo se haya lanzado exclusivamente en Japón, aunque aún así es raro que ni vídeos de esta cosa que estuvo un año activo haya, y la poca información que encontré fue haciendo búsquedas en japonés, y por lo que llegué a ver en las pocas capturas del juego que encontré, y la información del mismo, iba a ser un juego de cartas por turnos, o algo así. La verdad, Solitaire no ha tenido juegos malos, lo único malo es que la mayoría solo han salido para Japón. Este punto hace referencia a una pequeña curiosidad de una de las habilidades de los personajes, en este caso, el Sharingan de Azusa, que ya por el nombre debes ir deduciendo a dónde va esto, siendo esta habilidad de Izumi una clara referencia al Sharingan de los Uchihas de Naruto, no solo siendo similares en cuanto al nombre, sino también en su función, al ser una habilidad que te da una supervisión para así poder detectar a tus enemigos. En el anime hay unos capítulos especiales que son los de Excalibur, que parecieran ser relleno, pero lo cierto es que no lo son, porque estos mismos capítulos insoportables que vemos también están en el manga, aunque podríamos considerarlos relleno al ser capítulos que no aportan ni una verga a la trama.
Cuando el manga estaba comenzando a publicarse por allá de junio del 2003, tanto el dibujo como el diseño de los personajes en los primeros capítulos, diferiría bastante del dibujo de los últimos capítulos, siendo una mejora bastante notable. Por ejemplo, en los primeros capítulos Maka parecía una infante y a medida que la obra va avanzando y el dibujo de Okubo mejorando, Maka va pareciendo más una chica más madura acorde a su edad, además de también mejorar bastante el diseño de los demás personajes y que los personajes en ciertas escenas ya no parecen viscos. Este punto hace alusión al chipeo y al mismo tiempo a la relación que hay entre Maka y Crona, siendo que Maka pareciera estar muy obsesionada con ella, a pesar de todos los daños que ésta ha hecho a las personas y amigos de esta misma, llegando a perdonarle todo esto, como si estuviera enamorada de ella. Debido a esto muchos pueden pensar con justa razón que Maka pueda ser lesbiana, si Crona fuera mujer. Esto lo veremos más adelante, al estar tan obsesionada con Crona, siendo así una clase de Naruto y Sasuke. El anime de Soul Eater se encuentra totalmente doblado al español latino en la plataforma de Crunchyroll, pero antes de que este doblaje en latino llegara en el 2022, hubo un fansub hace unos 13 años, de muy baja calidad, hechos por 3 fanáticos de la franquicia, que llegó a ser muy popular. El mismo, no lo voy a negar, es horrible, aunque cuando lo vi de pequeño por primera vez no me pareció malo, además que ahora que lo volví a ver, no recordaba que se veía tan pixelado, lo recordaba con mejor calidad. La cosa con este fansub es que es un completo misterio las personas quienes los hicieron y su paradero, y lo que queda de él está subido por partes por diferentes canales random, de los cuales ninguno es el propietario original. Se dice que los que crearon este doblaje fueron ex miembros de una wiki de Soul Eater, o el primer grupo de fanáticos de Soul Eater en español, los cuales tenían no solo canal de YouTube, sino página y grupos dedicados a la franquicia, pero este mismo desaparecería sin dejar rastro tiempo después, quedando como única evidencia de su existencia el video doblado del primer capítulo del anime, que llegaron a ser en su tiempo. Este doblaje fue bastante famoso, siendo el más famoso de todos los fansubs que se llegaron a ser de Soul Eater, llegando muchos a pedir que doblaran los demás episodios, aunque si analizas las voces de este fansub con las voces del doblaje oficial, notarás que suenan similares, sobre todo la de Maka. Bastante curioso, ¿no crees? Nivel 2. Esto se puede ver a lo largo de toda la historia, pues mientras que Maka suele ser impulsiva, testaruda y berrinchuda, por su parte Soul casi siempre funge como la voz de la razón, demostrando madurez y liderazgo, cosa que Maka parece carecer, porque desde el principio hasta el fin pareciera tener un nulo desarrollo que la haga madurar y ser la líder merecida de su obra, cosa que es muy grave, siendo que Okubo prefirió darle un mejor desarrollo a los demás personajes de su obra, sobre todo a Black Star, quien creo que es el verdadero protagonista. Esto tiene que ver con referencias que salen en la obra, a la cultura popular, como por ejemplo, Jack el Destripador y Son J, pero también con el apellido de Maka, que hace referencia a Damon Albarn, vocalista de la banda Gorillaz, banda que, además, pudo haber influenciado en cierta medida el apartado artístico de Soul Eater, así como también Tim Burton. Este punto es bastante controversial porque, por un lado, Sid murió y no se sabe en qué circunstancias, si fue en batalla, natural, o intencionalmente, que es lo más probable, para después ser revivido por Stein, y convertido en una clase de Frankenstein, o zombie viviente, y es que el detalle radica en eso, en saber qué tipo de magia usaron para revivirlo, porque hacer algo como eso requeriría un nivel de poder nunca antes visto en la obra, y es que a pesar de todas las muertes que vemos más adelante, no se ve que revivan a otros más, a excepción de Sid. Esto también sería una referencia al mito de Frankenstein, siendo Stein el científico loco, y Sid su creación, aunque no deja de ser turbio el hecho que hayan matado a una persona que estaba viva, solo para volverlo a revivir para una prueba. La leyenda de Excalibur, son esos cuentos raros que cuenta este mismo en los capítulos que parecieran ser de relleno, las mismas carecen de bastante sentido, por cosas que veremos más adelante. No se sabe si esto que dice sucedió de verdad, o son cuentos ficticios del mismo, y si fueran ciertos, ¿cómo le hizo la cosa esta para tener hijos? Esto solo aplica en caso de que realmente haya una relación ahí, porque la verdad es que la relación de estos dos es algo confusa, porque es algo que Okubo jamás confirmó del todo, pero se podría decir que si tienen una relación que sería abierta, o sea en donde ambas partes ponen a consideración de cada uno de tener relaciones fuera de la pareja, sin considerarlo como una infidelidad, o una especie de amigos con derechos.
Esto es una afirmación, puesto que está más que confirmado, aunque en su momento, la gente tachaba de locos a quienes decían que esto era así debido a los niños que había referentes a Solitaire en Fairy Fork, pero en su momento estas cosas solo eran tomadas como simples referencias a la obra anterior del autor, pero al final todo fue cierto, y los que tachaban de locos terminaron riendo mejor, y vimos cómo el mundo de Solitaire se originaba en Fairy Fork, con la creación de la luna, el dios Shinigami, y Excalibur, y la cereza del pastel sería el final de la misma obra, con un panel final, en donde aparece la madre de Maka, siendo la primera vez que la vemos dibujada, junto a su esposo contándole el cuento de lo que sucedió en el pasado cuando habían bomberos de llamas, que combatían contra demonios, a su hija Maka. El famoso AMV, This is Halloween de Solitaire, es un icónico video en YouTube, que además de ser uno de los vídeos más famosos, si no es que el más famoso, que tiene la franquicia, es también uno de los AMV más vistos de todos los tiempos. Verán, el caso con este video es que tiene una pequeña polémica, que es que el video original fue robado y resubido. Verán, el canal por el que probablemente vos conozcas esta canción es uno llamado Paulo PT 90, contando actualmente con más de 25 millones de visualizaciones, y subido el 4 de marzo del 2012, más que antes de que este canal resubiera este video, ya lo habían hecho otros canales más, y actualmente sigue siendo resubido a más no poder, lo cual a muchos los debe confundir porque se deben preguntar quién fue el creador original, del cual estos canales resubirían su trabajo, pues, tras una extensa investigación di con su paradero, un canal llamado Aranjegao, quien subiría el video originalmente a una página de AMVs, quien hasta incluso ganó un premio en su momento, para tiempo después subirlo a YouTube, no teniendo el mismo éxito que las personas que resubieron su video tiempo después. En la descripción del video el usuario explica más a detalle lo que lo llevó a crear su video, siendo que él mismo dijo que se había inspirado en el video creado por una usuaria llamada Ayikatabr, quien había hecho un video de corta duración de Solitaire, video que inspiraría a crear el famoso AMV que todos conocemos. La verdad es injusto que personas que resuban un video que tanto te costó crear, tengan más éxitos y valoraciones que tú. Igual aquí abajo te dejo el video original para que lo apoyes. Nivel 3. Una de las cosas más características que tiene Solitaire, es su bellísimo arte macabro y fantasioso, que te hace pensar que es Halloween los 365 días del año. Este arte tan característico de la obra se ve plasmado a la perfección en los dos libros de arte que Okubo creó, con imágenes y diseños bastante buenos. Abajo en la descripción, si puedo, les dejo el libro de arte para que lo gocen. Solitaire Night Show, es una versión del anime con contenido extra añadido en los 51 capítulos que dura este, contenido recortado que fue mostrado en la versión que se transmitía de noche del anime, de ahí el nombre. El contenido extra tampoco es que sea algo del otro mundo, siendo solo avances de capítulos y una historia original de menos de un minuto, en donde unos personajes, o lo que sea que sean esas cosas, dan opiniones sobre el capítulo mientras conversan entre ellos. Esto se refiere a uno de los poderes de Kim, el cual es la regeneración mágica, que le permite curarse a sí misma y a los demás, lo cual sería despreciable para las brujas, siendo los seres malvados que se supone que son, yendo en contra de su voluntad natural, que es la destrucción y no la creación. Solitaire, Official Fanbook, es un libro publicado en el 2008, por Square Enix. El mismo sirvió como una guía describiendo a los personajes principales, de historia de los primeros 12 capítulos del anime. El anime de Solitaire, a pesar de volver aún más popular el manga, creando nuevos fanáticos alrededor del mundo, como ya habrás notado no es fiel a su material de origen. En total el anime adaptó los primeros 37 capítulos del manga fielmente. Fue a partir del capítulo 39, que el anime se desligaría completamente del material original para contar una historia con un final completamente diferente, así como pasó con Fullmetal Alchemist del 2003, pero lastimosamente a diferencia de Fullmetal, Solitaire no ha recibido aún un Brotherhood que adapte fielmente el manga, lo cual es curioso, ya que tanto Solitaire como Fullmetal fueron animados por el mismo estudio, Pons, quien actualmente es famoso por estar animando My Hero Academia. El último capítulo que tuvimos del anime de Solitaire fue estrenado ya hace más de 15 años, aunque han habido rumores de que una posible nueva adaptación salga pronto. La verdad nunca pasa nada, y todos esos rumores terminan en nada, pero supongo que la esperanza es lo último que se pierde.
ante la fe de tener por fin una adaptación que le rinda tributo a este maravilloso manga, quién sabe, tal vez David Studio ahora que termine de animar Fairy Force, se animen a animar Soul Eater, ya que al menos yo creo que el momento más indicado de anunciar algo así es con el final de Fairy Force, que va conectado con el comienzo del mundo de Soul Eater. Black Star considera a Sid como su padre, aunque esto nunca se dice, es medio obvio, pues fue Sid quien rescató a Black Star tras el genocidio de su clan cuando este era un bebé, siendo la única figura paterna que tuvo desde que era niño. El manga de Soul Eater cuando se trajo a Latinoamérica por parte de la editorial Panini, fue un fracaso no obteniendo el éxito que se esperaba que tuviera, esto fue debido a varios factores como la poca publicidad que Panini le dio al mismo, el final que tuvo el anime que dejó a muchos fanáticos insatisfechos, la enorme competencia que había en ese entonces con otros mangas como Naruto, One Piece y Bleach, que opacaron al manga de Soul Eater casi en su totalidad en nuestra región. El sexo de Crona es un debate bastante acalorado en el fandom de Soul Eater, dado que su mismo autor dice que es desconocido, y si te lees el manga, dependiendo obviamente la traducción, se referirán a Crona con términos neutros, o dirán que es una chica para posteriormente referirse a Crona con el término él o ella, obviamente esto se puede deber a errores de traducción del manga, otra cosa que hace que muchos duden del sexo de Crona, es que esta tiene una apariencia bastante andrógina, aunque analizando más los diálogos de Medusa en donde se refiere a ella como hija con el término musume, ya que, para decir amigo y amiga en japonés se usa la misma palabra tomodachi, pero para hijo e hija sí cambia el asunto, siendo musume que significa hija, la palabra con la que Medusa describe a Crona en pequeños paneles del manga, otra cosa que podría indicar que es una chica es su vestimenta, llevando siempre con ella la típica bata de monja, que le llega hasta sus pies, cubriéndola casi que por completo, además que en el manga hay un pequeño panel en donde está sin ropa, y es curioso que cuando está sin ropa se esté cubriendo el pecho con una manta, un comportamiento común si eres mujer, porque aunque tengas limoncitos, los vas a querer cubrir para que nadie más los vea, igual esto no es una afirmación, simplemente es mi opinión sobre el asunto, y francamente opino que de saberse el sexo de Crona, las pruebas indicarían que probablemente sea chica, aunque quién sabe tal vez Crona venga con Kinder sorpresa ahí abajo, pero dime tú qué piensas al respecto. Recientemente, se está celebrando el 20 aniversario del manga de Soul Eater, en el que se está llevando a cabo una feria de arte en Tokio, desde agosto hasta septiembre de este mismo año, en donde se expondrá arte exclusivo relacionado con la franquicia creado por Okubo. Muchos fanáticos pensaban que por este 20 aniversario se anunciaría algo más grande, como una nueva temporada animada, pero como siempre en el mundo del anime, cuando se trata de aniversarios, siempre decepcionan más que emocionar, a excepción tal vez de Bleach. Cabe mencionar que irónicamente paralelo a Soul Eater, pasó lo mismo con Tokyo Ghoul, en su reciente aniversario, y hasta hubo rumores fuertes de que se anunciaría una adaptación fiel del manga, pero al igual que Soul Eater, este terminó siendo una simple exposición de arte más, pero bueno dicen que mejor algo que nada, igual esta clase de cosas mantienen vivo a una franquicia trayendo contenido nuevo, y quién sabe, tal vez estas ferias de arte sean una clase de experimento para ver cómo les va, para ver qué tan rentable sea traer una nueva serie animada, lo único que puedo decir en estos casos es que apoyen la adaptación que tuvo el manga en el anime. A pesar de ser bastante fiel a este hasta el capítulo 38, hubo cosas que el anime decidió censurar o cambiar respecto a su versión original, como por ejemplo las panties de Maka, el cómo Stein casi mata a Medusa, la pelea de Maka versus Crona, siendo que en el manga es más sangrienta, la muerte de Hou, el conejo que Crona mata en el manga, que en el anime se decidió cambiar por un dragón bebé, supongo yo que es menos grave matar a un dragón que a un conejo, F por el dragoncito, y otras situaciones de ecchi que se ven en el manga, que el anime no decidió animar. Los openings, en el mundo del anime muchas veces suelen revelar adelantos de la trama que veremos más adelante, siendo algo así como unos mini spoilers de lo que sucede en cada arco de un anime, y Soul Eater no es la excepción. Muchos dicen que el segundo opening del anime Paper Moon indica que se iba a adaptar el manga fielmente, por mostrar cosas que hacían alusión al manga que no vimos animada, como por ejemplo, Maka cayendo en la ilusión de Arachne, que vemos en los primeros segundos del opening al Maka caer en un lago oscuro, producto
producto de la ilusión de Arachne, para después ver una escena con Joe, donde alrededor de él hay nubes con forma de calavera, para saltar después a una escena donde se ve a Stein con cara de loco, reflejando la muerte de Joe, y como a Stein se le culpa de su muerte en el manga. Después vemos en una gran parte del opening en donde están nuestros tres protagonistas peleando con Asura en el aire, indicando la pelea con este en la luna. Tal vez se tenía pensado animar todo el manga fielmente desde un principio, pero al anime alcanzarlo tan rápido, decidieron mejor seguir otro camino. Nivel 4. Esta es una curiosidad bastante buena, pues dice que la ciudad de Dead City está ubicada canónicamente en el estado de Nevada, Estados Unidos, por eso también a Dead City se le conoce también como Dead Vegas. El pelo morado parece ser parte de la genética de las brujas, presente en varios miembros de estas mismas. Por más mal que suene esto, podríamos decir que se confirmó en el manga, pues en el arco del libro de Eibon, cuando todos cambian de sexo, en el nivel del Juria, se dice que el último en volver a la normalidad sería el más pervertido, y siendo Tsubaki la última en volver a la normalidad, la haría la más ninfómana de su grupo, y la segunda más lujuriosa sería Liz. Esta es una teoría bastante locotrona que ronda en el fandom de Solitaire. La misma dice que Black Star y Maka son gemelos, por ciertas similitudes que algunos fanáticos les encuentran a ellos. La verdad es que yo no le encuentro la lógica a esto y me parece bastante meme, pero ¿tú qué piensas al respecto? Esto hace referencia a la locura de los pechos que menciona Kid en el último capítulo del manga, y tal como dice el punto, esta supuesta locura habría sido originada por la propia Crona, fruto de la deficiente y cruel infancia que tuvo que vivir al ser hija de Medusa. Suena un poco extraño, pero así como la locura del Kisin se centra en el miedo, la de Crona se centra en eso, aunque son solo suposiciones de Kid. La forma del mundo de Solitaire, muchos pensarían que este tiene la forma de nuestro mundo, pero lo cierto es que no, debido a que los continentes se encuentran fragmentados y divididos, debido al gran cataclismo de hace miles de años, además que volvió a cambiar cuando Shinra creó el nuevo mundo, junto a Shinigami hace 250 años, de esto es más hablado en Fire Force, y como ya habréis notado es debido a esos eventos que el mundo de Solitaire tiene esa forma, y no porque sea una realidad alterna donde los continentes tienen una forma rara porque sí, sino porque antes este mundo era igual al nuestro, antes que sucedieran estos acontecimientos. Solitaire Note, ay Dios, ¿por dónde empezamos? Verán, Solitaire Note es un manga spin-off de Solitaire creado por Okubo, que recibiría una adaptación por parte del estudio Bones. Tiempo después, el mismo trata de unas tres chicas que vienen a estudiar a Shichibusen, reemplazando a los protagonistas de la historia original. Este spin-off fue tan odiado y repudiado en su tiempo que actualmente puedes ver a este anime en listas de los peores spin-off de todos los tiempos. Todo este odio se reflejó porque la obra no tiene nada que ver con Solitaire más allá del nombre, es simplemente un anime genérico más del montón, dejando de lado toda la acción para ofrecer a tres protagonistas lolitas, para hacer que los otakus más virgos en Japón compren mercancía de la serie, debido a que son series como esta las que les encanta a los hikikomoris. No hay mejor ejemplo de todo lo que está mal en la industria del anime que Solitaire Note. Me causa gracia pensar que Bones prefirió animar esto antes que volver a animar el manga con una adaptación que si fuera fiel a este mismo, siendo que por el fracaso que tuvo Solitaire Note, lo más probable es que no se vuelva a animar otra adaptación de Solitaire, siendo también conocida como la adaptación que arruinó a Solitaire. Esto no es una afirmación, sino que más bien, pone en duda el hecho de que Crona realmente sea hija de Medusa, pues qué clase de madre podría hacer pasar a su hija por las cosas tan terribles que sufrió Crona a lo largo de su vida. Tal vez Crona solo haya sido producto de un experimento de la misma, como una clase de homúnculo. Eso explicaría la poca empatía que siente hacia su propia hija. Tezuka es uno de los personajes más misteriosos de la obra. Se sabe poco de la relación que tuvo este con Justin, y de la persona que está bajo de la cabeza de Oso, y lo que más intriga es cómo es capaz de evadir a la muerte tantas veces, cuando es cortado en pedazos, cuando Justin al parecer lo mata, pero al final lo vemos en el espejo de Shinigami, con en lo que parece ser una versión descompuesta del mismo. Dirán por qué es una Deadside, pero el poder de una Deadside no va más allá de simplemente ser un arma más poderosa para así poder ayudar a más a tu técnico, y ya. ¿Será acaso Tezuka una especie de ser sobrenatural? ¿Y qué tiene que ver el mono en todo esto? Qué dato curioso, el mono es el verdadero técnico.
Hace un tiempo, existía un canal llamado NOL, el cual hacía contenido centrado únicamente en Solitaire en español, y de hecho, fue el primer canal en hacer un iceberg de la franquicia, además de diversos análisis, y explicaciones muy bien elaboradas. Sin embargo, un día simplemente desapareció, y la Nación del Fuego atacó. Bueno, no, en su momento en el fandom hubo muchas teorías, bulos, y suposiciones, para saber qué le pasó a NOL. Algunas decían que su canal fue víctima del copyright, hasta que era un pedófilo que tenía CP, y fue funado en su Discord para posteriormente después borrar su canal, y ya que yo fui suscriptor de NOL también comencé a investigar respecto al asunto, ya que este iceberg lo venía planeando desde hace mucho, por lo que después de buscar y buscar di con el paradero de NOL, quien me contó todo lo sucedido con él y su canal. Él mismo me contó que en su servidor un día que se sentía estresado y mal por diversos problemas personales, todo esto lo llevó a discutir con una persona, que terminó sacando del grupo, para que posteriormente otros usuarios más se salieran del servidor por el comportamiento de este mismo. Esto hizo que él borrara el servidor y a su vez su canal de YouTube, porque por lo que me dijo comenzaba a estar más ocupado con sus labores personales, y más los problemas que sufría, hacía que no tuviera tiempo para crear contenido, por lo que prefirió borrarlo, antes que dejar un canal abandonado, y por lo demás que me contó es poco probable que vuelva a YouTube. Ahora les voy a mostrar un video hecho por él mismo, para los que lo recuerden, que él me pidió que añadiera al video como un último mensaje de despedida a sus viejos suscriptores. Hola a todos. ¿Cuánto tiempo? Volví de entre los muertos un segundo, solo para ayudar a Dark Knight con su iceberg, y para decirle al fandom de Solitaire en general, que si como él, tienen algún proyecto relacionado a esta gran historia, no teman el llevarlo a cabo, pues si el fandom lleva vivo más de 10 años, es por iniciativas como estas. Y para quienes alguna vez fueron mis seguidores, no tengo más que decir que gracias por el apoyo que me dieron en su momento. Y ahora, vuelvo a mi tumba. Así que, sin nada más que decir, yo me despido, pero no sin antes decirles que, si les gusta este tipo de contenido, no olviden apoyar a Dark Knight, dando like, suscribiéndose, y activando la campana. Ah, y una cosa más. El remake de Solitaire llegará algún día, no pierdan la fe. Ahí lo tienen, a palabras de él mismo. Actualmente NOL se está centrando en otras ocupaciones. Le debo agradecer a NOL por inspirarme a hacer mi propio iceberg de Solitaire, y por ayudarme en ciertas dudas que tenía con unos datos del iceberg, así como proporcionarme material de su antiguo canal, para usar de referencia, y aunque tal vez ya no vuelvas a YouTube, tu legado jamás se olvidará al ser el primero y el único youtuber en hablar exclusivamente de Solitaire, de habla hispana. Nivel 5. Esto surge a partir de que Justin era una Darkseid sin técnico, y aún así era extremadamente poderoso, lo cual solo nos deja a la imaginación, lo fuerte que podría haber sido, de haber contado con un compañero. Este punto es algo obvio, para quienes leyeron el manga, pero para quienes no, en el arco del libro de Avon, cuando nuestros protagonistas se adentran en él, básicamente cada capítulo del libro representaría un pecado capital, y este afecta a nuestros protagonistas de diversas maneras a medida que se van adentrando más profundamente en el libro, como en el mismísimo infierno de Dante. Las brujas fueron perseguidas injustamente, hace referencia a como por culpa de Arachne y sus acciones, Shinigami-sama comenzó una casa de brujas, en donde se les casaba en el sistema de las 99 almas, más el alma de una bruja, cosa que está mal, pues como vimos, no todas las brujas son malvadas, como el caso de Ángela, Kim, o incluso la propia Eruka, que solo hacía cosas malas porque Medusa la tenía amenazada, y por culpa de una sola, muchas brujas inocentes la tuvieron que pagar caro. Solitaire After Story es una historia creada por Camilo G, ubicada varios años después de los sucesos en el anime. La misma serie presenta a nuevas parejas de estudiantes en Shibusen. La serie, como ya habrás visto, fue creada con el programa 3D MMD, o sea el mismo programa con el que hacen los vídeos musicales de Miku, además que el que creó esto es latino, por lo que la serie está en español latino. La serie fue financiada por Crossfondos, lo que llevó a la creación de 3 trailers, y un capítulo completo de corta duración. La serie actualmente se encuentra abandonada por lo que se ve, siendo su último capítulo, estrenado el 31 de octubre del 2021, aunque el canal de este mismo sigue bastante activo, publicando otras animaciones.
Esto se refiere a que, evidentemente, Kid, a diferencia de su padre, tiene más de humano, que de ser sobrenatural, por lo que, en teoría, Kid no podría crear a un nuevo Shinigami con magia, tal y como hizo Shinigami-sama con él. En conclusión, de tener descendencia Kid, estos más que dioses de la muerte, serían algo así como semidioses, más humanos que dioses. Se supone que la locura es algo malo, pero en realidad la mayoría de los personajes mejoraron como personas gracias a ella, como Kid cuando cayó en el libro de Eibon, Maka con la sangre negra, y Black Star con el demonio que habita dentro de Tsubaki. Además, al final del manga, cuando Kid se convierte en Shinigami, descubre que dicho poder se siente como locura, así que quién sabe, quizás la locura no sea tan mala después de todo. Solitaire no tiene un material Lost Media importante o relevante, el único material que se podría considerar Lost Media de hecho es una promo, de esas tantas que se hicieron en su momento por el bloque de Adult Swim. De la misma promo se sabe poco, ya que lo único que se tiene es la canción del mismo Blumper, siendo un material parcialmente encontrado. ¿Por qué sangra la luna? Esta es una pregunta que más de uno se habrá hecho alguna vez, y aunque no existe una respuesta oficial, podemos intuir que las ocasiones en las que sangra, es porque está ocurriendo una tragedia, o está por ocurrir, siendo algo así como una luna que percibe las auras malignas, y sabe que algo malo va a suceder. Esto se aprecia más en el anime que en el manga. Esto es una maña que tenían los fanáticos de Solitaire por allá del 2010, que era el de shippear a Kid con todos los personajes de la serie. Excalibur terminaba fácilmente con el Kisshin. Esto no es un hecho, sino algo evidente. En la obra se nos deja claro el inmenso poder de Excalibur como arma, aunque muchas veces pareciera vender humo, siendo capaz de eliminar a todo mal de un solo espadazo, siendo que si lo hubieran utilizado hubieran podido detener a Medusa fácilmente, o incluso matar al Kisshin sin muchos problemas, por lo que sí, Excalibur pudo haber detenido al Kisshin, y nuestros protagonistas ahorrarse muchos problemas, aunque supongo que es más fácil intentar derrotar al Kisshin por mano propia, que tratar de encontrar a un técnico que soporte a Excalibur. Esta es una teoría que se originó en base al ending adicional, que se agregó a la versión Blu-ray del anime, en donde se ve la vida de los que quedaron al final de la pelea con el Kisshin. En uno de los frames del clip se ve a Iruka, Free y las Mizune sentados en un árbol descansando, cuando en una de las ramas se ve a una serpiente enrollada con el patrón de flechas tan característico de Medusa. Muchos piensan a raíz de esto que Maka no pudo matar a Medusa al final del capítulo 45, y esta teoría aumenta su credibilidad al analizar el mismo capítulo 45, y ver que cuando Maka supuestamente mata a Medusa, el alma de esta no aparece por ninguna parte, igual que cuando Stein la mata, pero esta logra sobrevivir al dispersar su alma en pequeñas serpientes que se terminarían uniendo en una sola. Pues lo mismo pasaría acá, tal vez Medusa no murió, y solo esté oculta planeando algo. Nivel 6. Esta es una teoría bastante locotrona que dice que Stein tiene un pene que se puede quitar y poner a conveniencia. La misma teoría surge debido a que Stein tiene puntos de sutura por todo el cuerpo, lo que indicaría que este solía experimentar con él mismo, imputando partes de su cuerpo, lo que haría que podría quitar y poner partes de este mismo a conveniencia. Esto es algo que sucede en Fire Force, pues vemos cómo son creados dos de los personajes más importantes de Solitaire, Shinigami-sama siendo creado por Shinra, mientras que Excalibur es el arma de Arthur, la cual desarrolla un alma, y se convierte en la primera arma humana de la historia, claro, si es que se puede considerar a esa cosa blanca como humano. La familia de Medusa era muy temida y respetada en el mundo de las brujas. La misma estaba conformada por Medusa, Arachne y Shaula, las cuales comparten habilidades similares y un poder de destrucción inmenso. Y sí, por si no lo sabías, hay una tercera hermana, y la misma aparece tanto en el manga como en el anime de Solitaire Note. Eso seguro te sorprendió, si no has visto Solitaire Note. Hace como 15 años se subió a la plataforma japonesa, Nico Video, un video paródico, con el primer opening de Solitaire, con los personajes de South Park. El mismo video es bastante bueno contando con buena animación, y si eres fanático tanto de Solitaire como de South Park, lo disfrutarás bastante. Lo curioso también con el video es que el mismo no está completo, siendo que el mismo es una beta de un video más largo, pero viendo el tiempo que ya tiene el video desde que se subió, dudo que el creador saque la versión completa. Los 8 grandes guerreros. Fueron unos guerreros quienes lucharon junto a Shinigami hace unos 800 años, antes de morir a manos de Asura, quien cayó en la locura. Los mismos estaban conformados por Asura, Shinigami y Eibon, y otros 5 miembros más de los cuales no se sabe sus nombres, y lo poco que se muestra de ellos sucede en pocos paneles del manga.
¿quién es el padre de Crona? En la obra no se hace mención de él en ningún momento ni por la misma Crona, o Medusa. Debido a eso mismo en el fandom han surgido diversas teorías que tratan de identificarlo, como por ejemplo una que dice que In sería el padre biológico de esta misma, ya que en la casa de hay un montón de flechas alrededor haciendo alusión a Medusa, indicando que ambos tuvieron una relación en antaño, además del parecido que tienen In y Crona. También explicaría el acercamiento que Medusa tiene hacia él a lo largo de la obra, pero cuando tuvo a Crona, pudo haberle borrado la memoria a todos en Shibusen y al mismo In, para así poder usar a Crona en su experimento de crear un Kishin. También hay una teoría que dice que Medusa devoró al padre de Crona, debido a que en el reino animal, algunas serpientes devoran a sus parejas producto del acto sexual, o que Crona fue producto de una violación, ya que Medusa recibe su nombre de la mitología griega en donde Poseidón la viola, o como no pensar que Crona no es hija de Medusa y fue secuestrada, o que fue creada con la magia de Medusa. Dime cuál de estas crees que sea cierta, o si tienes una puedes dejarla ahí abajo en los comentarios. Hay una teoría que dice que la madre de Maka es una diosa, ya que tanto en el manga original como en el spin-off de Soul Eternaut, se la describe con un impresionante poder inigualable, aunque esto es solo una teoría, que surge a través de simples diálogos alabando la asombrosa habilidad que pueda tener la madre de Maka, Kami Albarn. Para los que tengan dudas, de saber de qué sexo es el hijo de Inimari, que se ve al final del manga, les alegrará saber que es una niña, esto mismo confirmado por la cuenta de X de Okubo. Bleach es un manga corto de 20 capítulos, quien es el antecesor de Soul Eater. La trama del mismo se basa en que hay unas personas llamadas Dokeshi, quienes pueden utilizar más del 50% de su cerebro, lo que le da poderes especiales, pero con un costo en particular. En el caso de nuestro protagonista Shotaro, es hacer por lo menos una buena acción al día, porque de lo contrario perderá algo importante adentro de él. Él mismo tiene que sobrellevar este desafío mientras emprende un viaje para encontrarse de nuevo con una vieja amiga de la infancia. Este manga, a pesar de no ser canon en el universo de Soul Eater, vemos varios elementos que veríamos en los próximos mangas de Okubo más adelante, como los payasos, la luna sangrienta, y el diseño de los mismos personajes. Nivel 7. Esto es más que nada es una fijación de Okubo, que viene desde su primer manga, y esa fijación es que, por cada Kishin que nace representando algo malo, también nace un héroe que representa alguna virtud, para hacerle frente. En Fairy Force el Kishin es Aumea, unida al Evangelista, representando la desesperación, mientras que el héroe Shinra, representaría la esperanza. En el caso de Bleach, el Kishin es Amain, representando el pecado, mientras que el héroe es Shotaro, representando a la justicia. Y, finalmente, en Soul Eater, el Kishin es Asura, representando al miedo, mientras que la heroína es Maka, representando el valor. Aquí podría entrar fácilmente Tsugumi, de Soul Eternaut, siendo la heroína del amor, aunque como esta jamás venció a un Kishin, pues no cuenta, o sea es caca. Crona es la bruja perfecta, y de paso la más poderosa de todas, al tener un poder de destrucción que rivaliza con el mismo Asura, más sumado a la sangre negra que le da una resistencia casi infinita a cualquier ataque, más su perfil psicológico que al final del manga la hace querer destruir todo a su alrededor. Esto convertiría a Crona en cuanto a poder, en la más poderosa de todas las brujas. Esto bien podría ser una simple teoría, aunque considerando cómo es que Okubo combinó el universo de Fairy Force con el de Soul Eater, nada quita que haya hecho lo mismo con Bleach, en el cual aparece cierto personaje, llamado Eminen, Amain, el cual formaría parte de esa conexión de universos. Bien podría ser el abuelo, tatarabuelo, o antepasado de Crona, debido a que su parecido físico es innegable, y sus habilidades, basadas en la sangre, son muy parecidas a las de Crona. Este punto es más que nada una especie de what if, el cual nos plantea la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera pasado si nada de lo ocurrido al final del anime hubiera sido real? Dándole sentido a por qué todo lo sucedido durante el final fue tan extraño, este what if plantea la posibilidad de que Maka despierta, de la ilusión, y el Kishin le hace ver que todo fue una alucinación provocada por la locura, y que en realidad todos sus amigos y seres queridos han muerto, concluyendo con que ahora es el turno de Maka. Esto es una realidad inquietante, pues en el capítulo 75 del manga, se vieron claras intenciones por parte de Hiriko de violar a Maka, y esta al pasar por una crisis ya no le importaba nada, por lo que cuando vio que la iban a violar simplemente dijo que hiciera lo que quisiera, pero de no ser por Soul, quien la salvó en el momento justo, las cosas podrían haber terminado muy mal. Nivel 8.
Esto es medio obvio, pues Ragnarok tiene alma, solo que está unida a la de Krona, lo cual significa que, en algún punto, Ragnarok fue humano, pero lo más probable es que Medusa, en uno de sus experimentos, lo haya disuelto en sangre negra, para convertirlo en lo que es ahora, y fusionarlo con su hija, en su afán de crear un Kishin. Este punto hace referencia al origen mismo del sol, pues en Fire Force vemos cómo es que Shinra convierte la locura del Kishin de la desesperación, es decir, la locura del evangelista, en nada más y nada menos que el sol, con la cara que conocemos en Soul Eater, lo cual le daría una connotación más siniestra al sol, pues estaríamos hablando de que el sol literalmente fue un Kishin alguna vez, quién sabe, quizás incluso el Kishin de la desesperación en realidad solo esté sellado ahí dentro, y algún día al igual como pasó con Asura, sea liberado. Esto es una teoría que dicta que Eibon es el diablo, esto debido a que así como el diablo, él creó un mundo que se divide en 9 capas, para recolectar a demonios como cíclopes y súcubos, representando el mismísimo infierno y del cual Eibon sería el gobernante. Esto es cuestión de lógica, pues si existe un dios de la muerte, entonces debería existir un dios de la vida, cosa que se confirmó gracias a Fire Force, pues al Shinra haber creado no solo a Shinigami-sama, sino al mundo de Soul Eater en sí mismo, a partir de un mundo que había sido destruido por Aumea, lo cual convertiría a Shinra Bansoman en el dios de la vida. Por más que muchos quisiéramos que Krona saliera de la luna, lo mejor es que las cosas sigan así, pues, de romperse el sello de sangre negra en la luna, Krona, quien de hecho al final se convirtió en un Kishin, pues despertó su tercer ojo, podría convertirse en una amenaza para la humanidad, aunado al hecho de que Asura podría liberarse, y cumplir con la amenaza que lanzó al final. Esto es una teoría algo triste, pues sugiere que mientras que Maka piensa que quien le manda las postales de vez en cuando, es su madre, la realidad sería que quien las envía es su padre, pues este no tendría el valor de decirle que su madre ya ha fallecido, aunque también cabe la posibilidad de que Maka ya sepa esto, pero no diga nada, eso dejaría a Spirit como un buen padre, y aunque no deja de ser una simple teoría, de ser real, porque no se explica la gran ausencia de la madre de Maka en su vida, sería algo muy triste. Para nadie es un secreto la existencia de los doujinshis más 18, de prácticamente cualquier anime o manga habido y por haber, y ni siquiera Soul Eater se salva de esto, teniendo uno de los más atroces y grotescos, llamado Soul Eater Breakers, en el cual vemos como Maka es abusada por Al Capone, y sus hombres, luego le pasa lo mismo a Tsubaki, y al final Maka ve como Al Capone, mata y devora el alma de Soul, sin dudas algo terrible, y no apto para sensibles. Además que el mismo es un material parcialmente perdido, ya que si tienes suerte encontrarás el prólogo en internet, o sea que la versión completa está perdida, para más Inri. Okubo venía anunciando su retiro ya desde hace mucho, pero con el final de Fire Force el mismo se hizo realidad, con más de 20 años en la industria, Okubo se retira dejando un enorme legado atrás, y una fanaticada enorme internacionalmente, que siguieron tanto a Soul Eater como a Fire Force, fielmente año tras año, este se retira, pero no sin antes nombrar a un sucesor, y este sería una mangaka primeriza, llamada Kei Urana, quien recientemente publicaría un manga llamado Gachiakuta, quien aún sigue en emisión. De Urana aún no podemos hablar mucho, ya que aún no ha tenido un manga de mucho impacto, como lo fueron los mangas de Okubo, aunque su estilo artístico se asemeja al de Okubo, al crear obras oscuras ambientadas en mundos fantasiosos, tal vez Urana nos traiga a la continuación de Soul Eater y Fire Force, en un futuro, al crear un manga ambientado en este universo, como lo hizo Toyotaro con Dragon Ball Super, supervisado por el que en paz descanse, Akira Toriyama, en su momento, solo el tiempo y los proyectos de la mangaka nos dirán qué pasará con el universo de Soul Eater. Bueno, al parecer hemos llegado al final del video, y no hay un nivel extra, solo me queda pedirte que si te gustó el video, le dieras like y te suscribieras, que más del 98% de las personas que ven mis vídeos no lo están, además de también compartir este video con otros fanáticos de Soul Eater, y amantes de los icebergs, les mando un gran agradecimiento a todos esos miembros del grupo de Facebook, de Soul Eater, quienes me ayudaron junto a Nol, en la realización de este iceberg, y sin más que decir, por aquí estuvo Black Knight, y hasta el próximo video.